Muy buenas tardes, profesora María Jesús Verdejo. Junto con saludarle, presentar los integrantes de este curso, que es María José Cisternas, Clara Espinosa, Sofía Covarrubias, Isaías Díaz y quien le habla, Rodrigo Contreras. El trabajo está diseñado en la obstrucción intestinal, donde vamos a establecer la definición, la clasificación, diagnóstico, clínica y tratamiento para esta patología. Como introducción, nosotros podemos entender que la obstrucción intestinal es una condición médica en la cual hay un bloqueo parcial o completo del intestino, lo que impide el paso normal de los alimentos y los líquidos a través de todo el sistema digestivo. Entonces, es importante señalar que esta obstrucción puede ocurrir en cualquier parte del intestino, tanto sea delgado o grueso. Las causas de la obstrucción intestinal son diversas, que pueden incluir franjas fibrosas de tejido, adherencias, eh, después de cirugías, hernias, cáncer de colon y algunos tipos de medicamentos o constricciones intestinales inflamatorias causadas por ciertas afecciones como la enfermedad de Crohn o la diverticulitis. Fisiopatología. La obstrucción intestinal, lo voy a leer para poder entenderlo, comienza por un desequilibrio de este, en donde aumenta la presión intraluminar y pérdida del retorno venoso, provocando edema en la pared intestinal proximal a la obstrucción desencadenada la capacidad de absorción proximal al sitio de obstrucción. Se genera distensión de las asas intestinales por acumulación de gas y fluidos, lo que llevan al aumento de la presión intraluminal e intramural, que afecta la motilidad intestinal. Inicialmente, genera un aumento de la peristalsis con el fin de superar la obstrucción y posteriormente la disminución de esta. Esto último asociado a la estasis del contenido intraluminal favorece el sobrecimiento bacteriano y su transmisión a través de la pared intestinal hasta la circulación portal y sistémica, añadiendo el cuadro clínico de los síntomas y signos de sepsis. En lo referido a la fisiopatología, cuando la presión intraluminal excede la presión venosa, se produce edema e hiperemia local, que puede progresar y comprometer el flujo arterial generando isquemia, necrosis y perforación intestinal. Estas son las complicaciones que vamos a estar observando. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando se encuentra cerrada, donde un segmento del intestino está ocluido proximal y distalmente. En referencia a esto, las válvulas ileocecal se comportan como asa cerrada, ya que la válvula impide que el contenido del colon refluya hacia el proximal. En estos casos, la presión intraluminal aumenta rápidamente, traduciéndose en una urgencia quirúrgica. Eh, las causas de la oclusión intestinal pueden ser oclusión mecánica, extraluminal, hernias, bridas, vólvulo, vólvulo, invaginaciones, parietal, tumores, enfermedades inflamatorias, intraluminal, iliobiliar, fecalomas, besoar, cuerpos extraños, ilio paralítico, adinámico, poscirugía, peritonitis, alteraciones metabólicas, lesión medular, espástico, intoxicaciones por plomo, porfirias, vascular, que puede ser embolia arterial, trombosis venosa, isquemia mesentérica. También otras causas pueden ser tumores intestinales, puede ser por estenosis, extraluminales, intramurales, intraluminales, puede ser, eso hace referencia a que puede ser por fecalomas, parásitos, puede ser por hernias, neoplasias, obstrucción posoperatoria temprana, traumatismo y también intususpección.
que eso tiene que ver con un prolapso interno del intestino que causa obstrucción y afecta la irrigación del segmento atrapado hílico por cálculo biliar. Otras causas más comunes que también se dan es que en el adulto puede ser por la adherencia intestinales, las bandas del tejido fibroso en la cavidad abdominal que pueden formarse después de una cirugía abdominal o pélvica. También por hernias, que en la parte del intestino que sobresalen en otra parte de su cuerpo, y también el cáncer de colon. En los niños, la causa más común de la obstrucción intestinal es la acción telescópica del intestino, intususpección. Otras causas posibles de obstrucción intestinal incluyen la enfermedad intestinal inflamatoria, como la enfermedad de Crohn, diverticulitis, que es una afección en la que las bolsas abultadas y pequeñas de los divertículos del sistema digestivo se inflaman y también se infectan. El retorcimiento del colon, que es el vólvulo, y las heces retenidas. Pero la localización se clasifica de la siguiente manera: puede ser una obstrucción intestinal alta sobre el intestino delgado cuando ocurre desde el duodeno hasta la primera asa del yeyuno. 60% es bridas, hernia atascada o estrangulada en del 10 al 20%, neoplasia del 10 al 20% también, y otras cosas igual. También puede ser por obstrucción baja del intestino delgado, se presentan después de la primera asa yeyunal hasta la primera válvula iliocecal. También la localización de la obstrucción del intestino grueso por neoplasia en 65%, diverticulitis en 20% y vólvulo 5%. Bueno, signo y síntoma de la obstrucción intestinal. El síntoma predominante es la distensión del abdomen con vómito y dolor tipo cólico periumbilical, con paroxismos que repiten cada 4 o 5 minutos con ausencia de platos. Incluyen también dolor abdominal tipo cólico intermitente, pérdida del apetito, estreñimiento, vómitos, incapacidad de evacuar los intestinos o eliminar gases, también inflamación del abdomen. También no debemos ignorar la evolución del dolor intermitente a dolor continuo. Se interpreta como un dolor de estrangulación o de estrangulación inminente. También los datos interesantes de la obstrucción intestinal, por ejemplo, en Chile, el último estudio refiere a la obstrucción intestinal representa entre el 15 y el 20% de todos los ingresos de urgencia por dolor abdominal agudo, y su incidencia aumenta con la edad. Por ejemplo, el diagnóstico también de la obstrucción intestinal es esencialmente clínico y se confirma con imágenes, e idealmente en escáner de abdomen con contraste, que permite evaluar la presencia de complicaciones. También la obstrucción intestinal no se encuentra en el listado de las 87 patologías cubiertas por GES. Las manifestaciones clínicas: presión del lumen intestinal eh, entre 2 al 4 es normal, es una respuesta fisiológica normal, sin efectos en la pared intestinal y sin manifestaciones clínicas. Mayor a 20 en la presión del lumen intestinal, tiene una respuesta fisiológica en producción aumentada y absorción disminuida de secreciones intestinales. En efecto de pared intestinal, distensión y peristalsis aumentada. También en las manifestaciones clínicas tenemos dolor abdominal, cólico, vómito y deshidratación. Una presión del lumen mayor a 30, la respuesta fisiológica es linfática. En los efectos de la pared tenemos edema y las manifestaciones pueden ser de tercer espacio y empeoramiento de hipovolemia. En mayor a 50 tenemos una respuesta fisiológica de obstrucción venosa. El efecto en pared de intestinal
tras sudación de plasma y hemorragia capilar. Las manifestaciones clínicas, hipotensión y signo de sangrado gastrointestinales. En la expresión de lumen intestinal mayor a 90 tenemos una respuesta fisiológica de obstrucción arterial, un efecto de la pared intestinal, necrosis y perforación bacteriana, una manifestación acá mucho más grave que sería peritonitis, sepsis e incluso la muerte. En el examen físico segmentario, bueno, se deben investigar el antecedente de episodios previos de la oclusión o suboclusión, así como los antecedentes de cirugía abdominal o pélvica, en especial apendicectomía y padecimientos tumorales. En el examen físico, bueno, vamos a ver todo, lo vamos a evaluar de acuerdo a la inspección, percusión, palpación y el tacto rectal. En la inspección vamos a buscar cicatrices previa cirugía, identificar la verdadera distensión y su grado. En la percusión vamos a evaluar la sensibilidad de la percusión, indica la peritonitis como rebote positivo, la defensa muscular y zonas de hipersensibilidad a la presión. A la percusión se puede captar un timpanismo por gases que distienden el estómago y las asas intestinales. En la palpación, a menudo los pacientes no toleran la palpación profunda, sin embargo, identificar la presencia de masas intraabdominales puede identificar abscesos, vólvulos o tumores. En el tacto rectal suelen revelar el ámpula rectal vacía, pero en ocasiones se puede encontrar una masa rectal como causa de la obstrucción. El diagnóstico, el estudio radiológico del abdomen de la radiología del abdomen se utiliza para confirmar el diagnóstico que se hizo por la clínica y por lo general no es necesario hacer más estudios de imagen. Los factores de riesgo, algunas enfermedades y afecciones que pueden aumentar el riesgo de tener obstrucción intestinal, comprenden las siguientes, que son la cirugía abdominal, como se ha mencionado antes, o pélvica, que con frecuencia causan adherencias, una obstrucción intestinal común, la enfermedad de Crohn, que provoca que se engrosen las paredes del intestino, lo que hace que se estreche el pasaje, el cáncer de abdomen, el sedentarismo y el consumo bajo en fibras, verduras, también el poco consumo de agua. Esos son factores de riesgo. Y como conclusión, podemos concluir que después de revisar las causas y las consecuencias de la obstrucción intestinal, que es una emergencia médica, por lo que se debe tratar de inmediato y puede requerir cirugía, ya que en realidad lo que se forma es un fecaloma que obstruye de manera grave, como se mencionó anteriormente, y causa mucho malestar. Así que sin el tratamiento, las partes obstruidas del intestino pueden morir, lo que provocaría problemas graves. Se produce cuando existe un bloqueo que impide que los alimentos y líquidos circulen a través del tubo digestivo. Tiene distintas causas como las adherencias intestinales, las hernias, enfermedad de Crohn, ya que se engrosan las paredes del intestino, lo que hace que se estreche el lumen. El síndrome de Wilkie o síndrome de la arteria mesentérica, que se caracteriza por la compresión del duodeno en su tercera porción y es más frecuente en personas con ciertos tipos de cáncer, como el de colon y en personas con cáncer avanzados. En adulto, el mayor tiene incidencia en esta afección, ya que al tener menos actividad, el peristaltismo disminuye, lo que los hace propensos a tener una oclusión intestinal. Muchas gracias. 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 Y ahora es cuando estaba acá. Tac. Dejar de compartir. Excelente, qué maravilla.